Saludos amigos, hoy martes 17 de septiembre, este año 2013. Buenos días, don Mozart. Quería comentarles a usted que ha estado muy interesado en este tema, lo mismo que nosotros, que ayer el gobierno dio una anotación clara de hasta dónde es firme el compromiso de apoyar el plan de relanzamiento de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, fundamentalmente de cambiar la matriz energética con inversión ya del Estado, que estaba ausente de esta decisión de inversión en el plano de generación. Por los últimos 15 años, el Estado no había hecho inversión en nueva generación. Y como ustedes saben, está a punto de cerrar ya la licitación para asignar la construcción de 2 centrales térmicas a carbón de 300 megavatios cada una. Bueno, pues bien, hace apenas unos meses se constituyó el Ministerio de Energía y Minas, que por cierto dispone la absorción de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado y de muchos otros departamentos del Estado que están distribuidos en varios ministerios o entidades que son por ley autónomas, como es el caso de la Comisión Nacional de Energía, de la Superintendencia de Electricidad, la Dirección General de Minería, que es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, etc. Todo eso, incluyendo el Departamento de Combustibles de la Industria y Comercio, pasan a formar parte de Energía y Minas. Lo que se quiere es concentrar en un solo ministerio todas las funciones relacionadas con energía y con minería metálica y no metálica, para que no haya tanta dispersión y para facilitar decisiones en todo ese campo. Al hacer eso, en este momento, recuérdense que la ley se acaba de crear y se está en proceso de organizar este ministerio, que por terminazo extrayendo muchos departamentos que están dispersos. Muchos se entusiasmaron, principalmente los enemigos, de que el Estado adopte decisiones propias para incrementar la generación y liberarse de contratos infames de compra-venta de energía que produce el sector privado. Y creyeron que con esta ley, que de seguro va a ser cumplida antes de que termine el año, aquí tienen que darse pasos para constituir el nuevo Ministerio de Energía y Minas. Se iba a tronchar todas las acciones que ha puesto en movimiento la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado para convertir de nuevo al Estado en un oferente de energía, porque estaba de brazos cruzados, pero no es así. Ayer el presidente de la República dispuso por decreto que todas las funciones que están atribuidas a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado se van a mantener por 5 años más. No es que se suspende la ejecución, no puede hacerlo incluso el Poder Ejecutivo, esto es una ley ya de constitución del Ministerio de Energía y Minas, sino que simplemente a la CDE le exceptúa de incorporarse a ese ministerio en por lo menos 5 años, para que pueda, dice el mismo decreto, desarrollar los planes que tienen en ejecución. En particular, los referidos a nueva generación. Con esto queda claro, clarísimo, el firme compromiso del Estado, del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, del Poder Ejecutivo, de ejecutar este proyecto del que hablamos, que es fundamental, no solamente para alcanzar un déficit previsto para el 2016 de 2.000 megavatios, sino también para modificar la dependencia que tiene el país de derivados de petróleo para producir energía, en una proporción que está cercano al 50%, y que nos está creando no solamente un cuello de botella en cuanto a la imposibilidad de reducir los costos de la energía, fundamentalmente los costos de generación, sino que también esto viene a unirse a unos contratos malditos heredados del Acuerdo de Madrid,
que fueron negociados en el 2003, 2001, 2003, y que han sido, y que tienen aplicación hasta el 2016, que ataron de manos a las autoridades para poder liberarse de estas infamias, porque imagínense ustedes que le asigna a generadoras precios fijos por 350 megavatios cuando solo produce 150, dándole beneficios que son absolutamente irracionales, pero que contrato al fin se ha venido cumpliendo desde el 2003 hasta la fecha. Bien, creo que ya este decreto de ayer, que mantiene vigente las funciones de la CDEE, después de las cosas en su lugar. Y eso es lo que queríamos en gran medida significar. Ayer se suplieron por primera vez los desayunos escolares, los almuerzos escolares que estaban previstos a iniciarse este año en una cantidad apreciable de escuelas. Se pretende que más de 100.000 estudiantes, eso puede llegar a 200.000, en esta primera etapa, se beneficien del almuerzo escolar y por tanto de la tanda extendida, o sea, de 8 a 4 de la tarde. Lo que esto significa es un paso trascendente, porque incluso crea un mecanismo administrativo que hace a las escuelas que participan de este programa en autogestionaria desde el punto de vista de su presupuesto, porque le van a poner recursos a la mano para que éstas puedan pagar los servicios. Los comedores económicos son la principal fuente de suministro de desayuno escolar, de almuerzo escolar en escuelas de tanda extendida, pero hay muchas de ellas que están habilitadas para producir su propio almuerzo en cocinas que van a suplir y a servir en comedores de del propio establecimiento escolar. Esto va a mantener a los jóvenes por un periodo suficiente como para que puedan cumplir programas educativos y actividades extracurriculares como las deportivas, las artísticas, la de lectura, o sea, asistencia a la biblioteca para que se acostumbren a leer y a un pensamiento racional, organizado, etcétera, que va a significar un gran paso adelante en la vida de los estudiantes dominicanos, además de que los concentra en un centro educativo por horas en un ambiente de producción de ideas y de prácticas deportivas. Entonces no es lo mismo que usted despache un muchacho, como se hace ahora, a las 11 y pico de la mañana, para que se incorpore a la casa y no vuelva a la escuela hasta el otro día. Es la holgazanería y la falta de disciplina que implica eso. Muchas veces los padres casi siempre trabajando. Imagínese usted, ¿cómo pueden conducir un muchacho a esa hora? Pero además que se le libera prácticamente antes del mediodía. Usted ve los torrentes de estudiantes caminando a la casa cuando usted cree que debieran estar todavía en clases. Y es que la escuela dominicana ha reducido considerablemente, por lo menos lo que estaba aconteciendo en las últimas décadas, el horario de clase. Yo creo que esto es un paso trascendente. Hay muchos temas más que comentar, pero vamos a esperar que nos traen los compañeros. Buenos días, don Orión, y don Mozart, y por ahí viene don Héctor. Saludos amigos, saludos. ¿Mejor o Guayacán? Como un Guayacán, ahí un poco mejor de la situación. Eso extraña esta de cómo va y viene. Sí, es verdad. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Bueno, una nota hoy que no parece buena, pero al mismo tiempo es saludable, que es la extensión, si ese eco está, la extensión que por decreto ha
dispuesto el presidente Danilo Medina digamos que del plan de austeridad del gobierno central, que también abarca instituciones descentralizadas del Estado. Yo venía, ahora cuando venía al estudio, digo, a nosotros cuatro no nos gusta la idea, pero uno la asimila al médico cuando le dice tiene que continuar con este tratamiento por tanto tiempo más. Vamos bien, pero hay que hacerlo hasta finales de diciembre. Yo lo que quisiera llamar la atención es de que el país no necesariamente tiene que estar en una austeridad ortodoxa. El Estado sí, el gobierno sí, porque la situación de la economía pública todavía no es buena por el difícil entorno internacional. Es decir, la economía no es ni mala ni buena porque el gobierno haya manejado bien o mal el presupuesto, los dineros puestos a su administración. Lo ha hecho bien. Las partidas han estado manejadas correctamente, conforme a una ley que establece la forma de gasto y que prevé el ingreso. Pero el difícil entorno internacional, así uno le dice a que la cosa está mal afuera, vamos a decirlo así, y que el gobierno no ha recibido el oxígeno necesario, mayor que necesita. No quiere tampoco decir que los indicadores económicos que tratan los ingresos externos a la economía sean todos caídos, sino que las expectativas pudieron haber sido mayores. Remesas, turismo, exportaciones, inversión extranjera directa. Esos indicativos que refieren al ingreso de moneda fuerte a la economía no han estado a las alturas de que a estos tiempos el gobierno y la nación y la sociedad en sentido general aspiraban. Se trata más bien de una prolongación de una serie de medidas para evitar que tanto tiempo la gente en el gobierno detenido de lanzar la puerta por la ventana lo haga ahora. Entonces, yo pienso que la sociedad dominicana debe ser comprensiva frente a esta decisión del gobierno de prolongar las medidas de austeridad que comenzó al otro día de su gobierno, en agosto del año 2012. Unos 5 días, sí, así fue. Sí, ya estaba previsto ese plan de austeridad. Ese plan de austeridad ha dado resultados porque se ha reducido el déficit, sustancialmente se ha reducido el déficit. Sin duda. Entonces, bueno, nada, seguir como el médico. No podemos hacer lo que hace un amigo nuestro, que cuando el médico le dice que tiene que dejar de tomar, de fumar, pues sencillamente cambia de médico. Dice que no, que ese médico no. No, en este caso la receta es valedera. No quiere decir que sea dulce el trago, pero es valedero, es valedero. De manera que en eso vamos la sociedad en sentido general a estar de acuerdo. Tampoco quiere decir, y ojalá que en el gobierno ayuden a entender el mensaje. No quiere decir que nosotros no vamos a estar alegres durante los meses que restan de fin de año. Quiere decir que vamos a actuar de manera moderada, que es distinto. La economía dominicana ya es una economía distinta, es una economía donde el comercio tiene una gran influencia sobre la totalidad de las actividades económicas, la producción, tanto agropecuaria, agroindustrial, industrial. Ya tenemos un mercado bastante abastecido de productos nacionales. Eso quiere decir que eso hay que venderlo, eso hay que movilizarlo. Y las importaciones van a estar en términos moderados. Pedro siempre ha calculado unos miles de millones de dólares en importación a final de año. Así es la vida, así va a continuar. No vaya a creer que el peso lo tiene que cargar el Estado. Lógico, se refleja en la sociedad porque el Estado es el principal aportante a todas las actividades económicas del país. Donde esté el gasto público, si está disminuido, se nota. Si se incrementa, se nota suficientemente. Esta es una economía donde el Estado tiene un gran peso. Si el Estado dice que no va a invertir o a gastar en demasía en estos cuatro meses que restan del año, pues entonces la economía lo va a observar, lo va a sentir.
pero la economía en sentido general no está en austeridad. O sea, la gente va a consumir lo que su presupuesto pueda decir. Lo que pasa es que la moderación en estos tiempos... Tampoco estamos en recesión. Ni tampoco hay una recesión, que por cierto, aquí. no hay manera. Aquí hay un economista, el de, ¿cómo se llama? Crees. Sí, que yo creo, Selman. Pedro, sí, el señor Selman, yo creo que a veces, siquiera cuando uno representa instituciones, uno representa, digamos, entes corporativos, como son esas instituciones, ellos dicen claramente. Representan entes corporativos, deberían guardar las apariencias en el discurso. Por ejemplo, usted decir que quizás la economía va a crecer 1.5 del producto, a mí no me parece sustentado en ningún elemento importante que usted diga, sino que eso es como lanzar un balde de agua fría a todo el conglomerado productivo nacional para decirle, nosotros no vamos para ninguna parte. Pues resulta que la economía dominicana, lo primero es que se mantiene estable, y lo segundo que tiene un crecimiento moderado, pero sostenido en todo el sentido de la palabra. Y cuando ocurren temas como la volatilidad en el tipo de cambio, el gobierno asume, que es lo que tienen que hacer todos los gobiernos, con el sentido de originalidad, medidas que permitan salirse del cerco que plantea cualquiera de esas situaciones imprevistas. La decisión de vender una cartera de hasta 500 millones de dólares del Banco de Reserva es una medida que oxigeniza la economía, Pedro. Entonces, si la economía se oxigeniza, los 500 millones de dólares de los bonos que no son una nueva carga de deuda externa, sino que es la misma que estaba prevista ser convertida en peso y que se lleva a dólares. También, digo yo, aunque no lo ha dicho el gobierno, para seguir oxigenando nuestro circulante en moneda fuerte. Eso, 1.000 millones, Pedro, en la economía, no en el Estado necesariamente, en la economía, ayuda a oxigenarse. Entonces uno no le puede decir a los 4 meses finales del gobierno, miren, nosotros vamos directo a un precipicio, sobre todo si es una institución de estudios económicos vinculado con sectores corporativos que tienen gran incidencia en la vida económica nacional. Yo lo que difiero con todo el respeto del gobierno en el anuncio del plan de austeridad, es que eso sencillamente debe ser como algo que corre porque tiene que ser así, pero no es que tampoco vamos a nosotros a presentarlo al mundo y a todas partes como que es la principal medida que está tomando el gobierno para sanear la economía. No, el gobierno va a seguir, que es lo que a mí me parece que debió ser, va a seguir con todas las restricciones que tiene al gasto superfluo. Y eso es bien, eso no es malo. Pero la economía... A la compra de vehículos de las instituciones, al uso de la tarjeta de crédito de manera extensiva. Aquí hay funcionarios de alta y mediana categoría que si le dan... Que suspendan la fiesta de Navidad. Que yo no sé, que yo creo que eso... Hay que liberar pero eso. Mira qué sencillo, Pedro, porque aquí todos nos conocemos. Es verdad que somos un país pequeño, Pedro. Aquí sale ni siquiera una circular. Aquí el ministro de la presidencia o el ministro administrativo dice, el que gasta más del 1% del global, de tal cosa, un porcentaje que sea igual al pago de un combo y de una botella de ron en una fiesta, que se dé por ser cancelado. Adiós, caramba. ¿Tú crees que tú lo vas a gastar o cualquiera que esté administrando recursos públicos? No. Entonces, también hay que decir a la gente, sí, que hagan su fiestecita, que hagan su... Porque no solo de pan vive el hombre. No, y que la economía informal dominicana tiene una relación directa con ese tipo de actividades, Sí. No, y que el problema es que se transfiere al sector privado. Entonces el sector privado comienza a decir, no, porque estamos en autoridad. Ustedes no están en autoridad. El gobierno está en unos niveles de reducción de gastos que dijo que lo va a mantener más allá, hasta el 31 de diciembre. Por último, Pedro, quisiera nada más referirme a un individuo que anda por ahí haciéndose gracioso con un expediente penal contra el presidente Leonel Fernández. Y ahora se considera con suficiente nivel para poder polemizar con el juez Garzón sobre un tema
que es un tema jurídico. Cuando tú lees, Pedro, cuando tú lees los elementos fundamentales, ahora que uno pudo ver, lo que más que él pudo encontrar en el mamotreto de expediente que armó, tú oyes que él le dice que la Fundación Global y Desarrollo dispone de 700 millones de pesos que no están inscritos, que esto y lo otro, que fueron, las donaciones las recibieron en una cuenta, y todo relacionado con una ley, que es la ley que regula las organizaciones no gubernamentales, una ley de orden público, que muy bien él pudo haber establecido cualquier situación si él consideraba que no se estaba atendiendo o aplicando esa ley. Pero no es el caso que yo te vengo a decir. Yo te vengo a decir que ya, felizmente, tanto la figura del presidente Leonel Fernández, de la más vilipendiada en los últimos 40 años en tan breve tiempo en el país, sin haber matado, sin haber robado, sin haber perseguido, y habiendo producido la más importante transformación social, política y económica, habiendo encabezado los gobiernos que produjeron la más importante transformación política, social y económica del país en los últimos decenios. Y este señor, este individuo innombrable, que fue un servidor de los gobiernos del presidente Balaguer y que ahora se presenta con la ínfula de marxista-leninista, le presenta y los periódicos le dan toda la importancia como un persecutor de un estadista que hoy por hoy en el mundo, en todas partes del mundo, se le recibe por la puerta ancha. Nada más digo eso, no voy a decir. Mira, quería hacer una aclaración antes de que pasemos buenos días, don Héctor. Yo dije que fue un decreto, no, es que el Poder Ejecutivo ayer remitió un proyecto de ley al Senado, lo introdujo por el Senado, para modificar la recién promulgada ley que crea el Ministerio de Energía y Minas. Ya me llamó la atención, Pedro, porque tú decías que un decreto iba a modificar la ley. Me llamó la atención. Entonces yo no sé por qué confundir lo del decreto con lo de la austeridad. Era que quería tratar la austeridad. Y se te pasó. Y se metía. Usted habló de dos decretos, eso explica porque en la cabeza de los decretos, el decreto de agosto de 2012 y el decreto de ayer. Pero es evidente que lo que se puede hacer es modificar la ley para permitirle, mediante una excepción de aplicación de la ley a la CDEE, ejecutar por 5 años todas las funciones que ha venido cumpliendo hasta ahora. Sí, eso también es una muestra de institucionalidad, don Pedro. Sí, así es. ¿Qué quiere decir? Que todos los actos de la Corporación de las Empresas Eléctricas estatales se van a sustentar en la ley. O sea, que ahí no hay nada de discreción. Así es. Que cualquiera que quiera ver los alcances de esa institución, aquí están los límites. Lo establece una ley. Y eso es una muestra de el fortalecimiento institucional que ya en la República Dominicana se ha ido dejando atrás durante los últimos 10 años. Esto de que el funcionario tenga ese espacio para la discreción y las instituciones, sino sencillamente la ley. Y eso explica ese proyecto que sometió ayer el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional. El decreto, quiero agregar, Orión, don Pedro, Mozart, me van a perdonar, pero quiero volver con el decreto que establece la extensión del decreto 499-12 del 22 de agosto de 2012. Ese decreto lo adoptó el presidente Danilo Medina como parte de las primeras medidas que adoptó una vez asumió la presidencia de la República el 16 de agosto de 2012. El decreto, usted diría, bueno, lo adecuado fuera que no se tuviera que adoptar una medida de ese tipo. Sin embargo, el hecho de que hay personas que van a servir al sector público, usted me dice, sí, la mayoría de la gente se somete a las normas, entiende los límites de un funcionario público, pero también en la República Dominicana está la tentación permanente de una persona que tiene autoridad
que en un momento dado pueda olvidar y extralimitarse. Ese decreto, lo primero es que le establece a los organismos del Estado, que lo incluye el gobierno central y los organismos descentralizados, establece una serie de gastos, los recorta, que no lo pueden usar los funcionarios a discreción. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, los viajes al exterior, los viáticos. Si toma el conjunto de medidas, va a establecer si son saludables. Ahora, ¿qué es importante? Que el decreto no afecta lo que es el plan central del gobierno. Por ejemplo, el gobierno está concentrado en la construcción de escuelas para cumplir el número de agregarle al sistema 10.000 aulas en el presente año, es decir, que al 31 de diciembre pueda celebrar ese objetivo. De igual modo, están los proyectos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. Ahí está incluso los aportes que están haciendo en los caminos vecinales. Que hay que cuidar que estos programas de educación del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que estos organismos reciban los recursos en el tiempo que establece el presupuesto y que puedan trabajar de manera fluida. Si eso ocurre, una medida como la que se ha adoptado, se va a ver, en lugar de tener un efecto de contrición, podría más resaltar los resultados saludables de una disposición de ese tipo. Usted diría, sí, esto el gobierno en la información que ha dado al anunciar el nuevo decreto ayer, no usa la palabra austeridad, no dice racionalizar el gasto público, pero el objetivo de esa medida es extender hasta el 31 de diciembre el decreto 499-12. Ese decreto incluso contempla la destitución de los funcionarios que violenten la normativa y el sometimiento a la justicia, según los casos. Establece ese decreto, lo que quiere decir que los servidores del sector público deben prestarle mucha atención y como establece en el decreto el presidente Danilo Medina, es una medida que la adopta tomando en cuenta los resultados del decreto 499-12, porque también el decreto lo refiere, o sea que se adopta la medida valorando los resultados positivos que le han permitido al gobierno lograr los objetivos que se trazó la administración. De ahí que lo más importante es que los programas de educación, de salud pública, todos estos proyectos del Ministerio de Obras Públicas, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, que todos estos proyectos, por citar estos organismos, no estoy citando todos los organismos que tienen proyectos, pero para que tengan idea, decir que todos los proyectos que están en ejecución y que ya son parte del presupuesto en ejecución, que sigan adelante y que se prevea que tengan los recursos estos organismos a tiempo. Y esto, en lugar de dar el efecto en la sociedad de una medida de austeridad, lo que va a dar un efecto saludable, porque de un lado el gobierno racionaliza el gasto en la administración pública, es decir, todo lo que se considera no necesario y que no afecta a la operativa de la administración, se recorta, como es el caso, incluso usa los almuerzos fuera de los organismos, la contratación de lugares privados para hacer actividades. Todo esto, si los proyectos siguen en ejecución, usted va a ver un efecto más que de restricción, de una medida saludable para la economía. Dos, otro punto, las autoridades dominicanas han detenido a un ciudadano haitiano. Oigan esto, ese ciudadano haitiano se hacía pasar por oficial de la Policía Dominicana, de la Policía Nacional.
se hacía pasar como un representante diplomático del gobierno de Haití. ¿Y a qué se dedicó aquí en la República Dominicana? A reclutar haitianos que quisieran ir a Brasil, y él cobraba un dinero por organizarles los viajes y llevarlos a Brasil. En Brasil las autoridades incluso han advertido, hay toda una reacción y un llamado a Bolivia, a República Dominicana, para que fortalezcan las medidas porque están llegando a la comunidad de Brasil, Acre, muchos ciudadanos haitianos. Dicen las autoridades haitianas que, por ejemplo, en un día han llegado más de 40. Y con la detención de este hombre, que ya se ha revelado que su trabajo aquí en República Dominicana es el de organizar viajes ilegales, esto debe dar lugar a que las autoridades profundicen, porque este hombre podría ser miembro de una red que sustenta el tráfico de personas en el país, por las habilidades y la manera en que dicen las autoridades que este hombre operaba en el país. En un momento él decía que era un diplomático haitiano, en otro momento decía que era un oficial de la Policía Nacional Dominicana, es decir, todo un hombre con la característica de un delincuente que las autoridades deben investigar a profundidad. Hay un grupo de personas detenidas, el informe de la Marina y los organismos de seguridad señala que ha llegado a 30 personas que eran reclutadas, y estas personas ya habían pagado dinero al traficante con la esperanza de que lo iba a colocar en Brasil con un visado regular, porque él se presentaba como un agente diplomático. De ahí que las autoridades tienen un punto para profundizar las investigaciones, para desterrar de República Dominicana el tráfico de personas, esa práctica criminal que violenta la dignidad de las personas. Mozart. Gracias, buenos días. Yo pienso que el decreto mediante el cual se extiende hasta diciembre próximo, 31 de diciembre, uno pasado, que plantea la austeridad en el gobierno, una disposición con la que abrió la administración del presidente Danilo Medina, nos parece que es una decisión que a lo mejor en el transcurso de los días, por lo menos yo llegue a entender dónde están sus virtudes. Porque lo que dice la realidad, los hechos, es que ese decreto del pasado año, junto a la reforma fiscal que se comenzó a implementar en enero pasado y que está vigente, lo que provocó fue una verdadera contracción y una dramática paralización del crecimiento del producto en la República Dominicana. Un primer trimestre del año 2013 que puso prácticamente pegado a la pared la administración del presidente Danilo Medina, que en su gestión de buena voluntad y en procura de corregir un déficit fiscal, pienso yo humildemente y con todo el respeto, se le fue la mano. Y eso provocó que tuviéramos un crecimiento de apenas un 0,3% en el primer trimestre del año pasado. Y eso provocó que con urgencia el mismo gobierno tuviera que apelar a 9,000 millones de pesos de los que se había ahorrado por los efectos de ese decreto y de la reforma fiscal, y devolvérselo con urgencia a la economía para reactivarla. Esa situación fue la que provocó que las autoridades monetarias tuvieran que apelar
a 20.000 millones de pesos del encaje legal para también mandarlo al corredor de la economía que estaba a punto de colocarse por debajo de cero. Dice el presidente, dice el Ejecutivo ahora con este nuevo decreto, lo motiva en el sentido de que los resultados, de acuerdo a su visión, que nosotros respetamos, han sido positivos. Bueno, yo pienso que sí han sido positivos en un aspecto, porque la naturaleza del decreto y de esas medidas era precisamente irle de frente a una situación delicada como era el déficit fiscal. Y eso se logró incluso más allá de lo aconsejable. Más allá de lo aconsejable. Hubo una disminución dramática de las actividades, de la inversión pública, y eso provocó esa semiparálisis de la economía dominicana en el primer trimestre, que fue lo que conllevó a esas dos disposiciones a las que le hago referencia, para que pudiera la economía terminar el primer semestre con un crecimiento de un 2.8. Y era lo que apuntaba a lo que el propio gobierno y las autoridades del Banco Central han apostado, que es a un crecimiento a final de año de alrededor de un 3%. Yo dudo, se lo digo con toda sinceridad, que alcancemos el 3% después de esta disposición del presidente Danilo Medina. Porque a pesar de que hay ahí un elemento básico, que es el evitar la dispersión, el dispendio público, yo pienso que son medidas que se toman a dos niveles. A dos niveles. Primero, en la confianza que supongo le debe tener el presidente de la República a sus colaboradores, a sus ministros, directores, a sus funcionarios, para que sepan optimizar los recursos que tienen a su cargo sin necesidad de que se les amenace, diciéndole que lo van a... Es que el que no cumple se va. Y el que va a un ministerio a comprar vehículos nuevos y a usar en forma bochornosa una tarjeta de crédito o a nombrar personal innecesario, eso no necesita de un régimen de autoridad. Eso simplemente, eso es gerencia, eso es administrativo. Ahora, la señal que se manda al país es que la economía va a volver a contenerse. Oiga, es terrible. Entonces, vaticinios que decía Orión no están sustentados. Ahora sí está sustentado el vaticinio del joven economista que dice que no cree que la economía vaya a crecer en un 3% a final de año. Yo comulgo a partir de ese decreto, de esa ampliación, yo comulgo con esa visión. Yo creo que efectivamente el gobierno ha apostado a seguir disminuyendo el déficit hasta niveles que a mí me parecen, oye, más allá de lo aconsejable. Ha apostado a eso, a un crecimiento de un 3%. Y eso es lo que hay que aceptar, que es una apuesta legítima, que con todo el derecho tiene el presidente de la República de apostar a una medida o a otra. A mí lo que me parece es que lo que le hace falta a la economía dominicana es inversión, racional, pero inversión. Es no tener a un gobierno atado, que en cierta medida lo está. Y Y aunque no salga, usted puede estar seguro que hay legítima preocupación en determinados estamentos del Estado, porque eso frena de alguna manera la inversión importante, racional, la frena. Hay que decirlo.
Esa es la realidad, Mundo y Lironda, ¿eh? No le demos mucha vuelta al globo. Es una apuesta legítima, digo, que nosotros respetamos del presidente, pero las consecuencias, hasta prueba en contrario, yo pienso que no van a ser las mejores. Desde ahora estamos mandando una señal de que vamos a tener una triste Navidad. Es así, ¿eh? Bueno, pero esa es la verdad, No lo merece. porque se prolonga, pero ya estaba prolongado, porque ¿de cuándo? ¿Cuándo terminaba el decreto? Era en agosto pasado. El día 22. Y seguía la austeridad. Nada más esto, Ahora se Moza. anuncia. Moza, te doy este dato, que es el informe sobre el comercio y desarrollo en el mundo de las Naciones Unidas. La economía mundial sigue teniendo dificultades para retornar a una senda de crecimiento fuerte y sostenido. Según previsiones, el Producto Mundial, cuya tasa de crecimiento fue de un 2.2 en 2012, crecerá al mismo ritmo en el 2013. Informe del día 12 de este mes. Como en años anteriores, los países desarrollados tendrán los peores resultados, con aumento de alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto. La economía en el desarrollo y transición crecerán un 5% y un 3% respectivamente. Nosotros estábamos en el renglón de crecer un 3%. Sí. Es ahí donde el gobierno tendrá. Por eso yo te decía que no es que No, es que no vamos a, es que esa política es que no vamos a lograr. lo que pasa es que se hizo. ¿Tú sabes cuál es el problema? El presentarlo como una gran cosa. No, y no es una gran cosa. Eso es lo que plantea ese informe de la Junta. Sí. que Es del día 12. técnico de la Organización Mundial de Comercio. Sí. Que las economías del tercer mundo lo que tienen que activar su economía interna. Ahí es que está Eso es todo. Eso es Eso todo. es lo que recomienda ese informe. Eso es Sí, todo. Esa es la conclusión de ese informe. Eso es. O sea, contrario Entonces, exactamente a lo nosotros, que está decidido. que miren, y por eso es la importancia, fíjate cómo es cuando uno está frente a un gobierno con niveles de tolerancia y niveles de conciencia Y de amplitud. y de amplitud, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos aquí en Diario del 4 y lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo por conciencia y por compromiso Con el gobierno. con el gobierno, Con el partido. compromiso con ese proyecto del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, así es. Lo estamos diciendo por eso. Entonces, cuando se enfocan, cuando se le dan lecturas, porque esta es una lectura, esta es la lectura de Mozart, pero cada uno de mis colegas tiene su propia lectura y el gobierno tiene su propia lectura de la situación. Sí, pero vamos a darle la oportunidad a la población de que conozca todas las lecturas. Entonces la mía es esa. Contrario a lo que aconteció con la otra disposición, magistral movida del presidente de la República con eso de devolver para su modificación la ley de energía y mina. Y miren por qué. Observen mi lectura otra vez, en este caso específico. El presidente tenía un nudo gordiano porque esa legislación ya aprobada estaba esperando la designación del nuevo ministro. Había que nombrar el nuevo ministro. Todo se iba a paralizar. Pero ¿qué pasa? Esperando un nuevo ministro y estaban en la lucha por conseguir ese espacio, ese decreto presidencial. Pelegrín Castillo, diputado prominente de la aliada al PLD Fuerza Nacional Progresista y que fue el promotor, ha sido el promotor del proyecto, de ese proyecto que dio a luz ese nuevo ministerio. Pero por el otro lado estaba don Radamés Segura, que aspira también a ser el ministro de Energía y Mina, el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, pero miembro del poderoso comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero estaba la tercera ficha importantísima, vital, Rubén Bichara, de la entera confianza del presidente de la República, eficiente funcionario, que ha tomado con mucha responsabilidad esa disposición histórica del presidente de ir sobre
las raíces del problema eléctrico en el país, en lo que ya vemos que es el proceso de reforma del subsector eléctrico. Si esa ley se quedaba como está, Bichara pasaba a un segundo plano, porque el nuevo ministro de ese Ministerio de Energía y Mina iba a tener todos los poderes y se iba a colocar por encima de quien está al frente, liderando ese proceso de reforma en la CDE. Que iba a emplear un tiempo en organizar. Esperar, había que... Entonces, ¿qué sucede? Ante un cuadro como ese, un presidente agudo, como el presidente Danilo Medina, toma esa decisión de devolver el proyecto y entonces darle el plazo que requiere ese eficiente funcionario que es Bichara para seguir hacia adelante en el proceso de reforma. Y le da 5 años para que él mantenga los poderes que tiene como líder del sector eléctrico oficial para continuar en ese proceso. Porque Bichara se sentía, él no lo ha dicho, es lo que nosotros suponemos. Es un ambiente de confusión. Es un ambiente de confusión. De que, pero ve acá, voy a liderar este proceso, lo estoy liderando, y me van a colocar una gente por allá que probablemente venga con otras ideas, o no sé, lo que fuere. Un ruido innecesario. El presidente detuvo eso. ¿Y qué hace el presidente? Le da un espaldarazo a Rubén Bichara. Usted tiene 5 años con todos los poderes que le otorga su condición de vicepresidente, lo que tiene. Se mantiene ahí, siga para adelante. Ya eso le da tranquilidad a Bichara y a todo el equipo que va a continuar en su histórico proceso de reforma del sector eléctrico. Pero por otra parte, el presidente gana tiempo, porque entonces ese choque de trenes que hay entre un PLD que quiere que sea uno de sus miembros, porque es así, y unos aliados, o sí, un presidente que quiere que sea, un PLD que quiere que sea uno de sus miembros el que ocupe la jefatura de ese ministerio, y un aliado que entiende también que tiene los suficientes méritos, y los tienen, los dos los tienen, para ir al frente de eso, como es el creador, el promotor del proyecto, que es Pelegrín. Frente a una situación como esa, el presidente se plantea esa modificación, y miren qué pasa. Ya eso que va a salir de ahí, esa ley viene con un ministerio menos poderoso. Y eso, de alguna manera, baja un poquito las tensiones. Y cuando el presidente vaya a tomar la decisión entre uno de ellos o cualquier otro, ya por lo menos no va a estar de por medio esa presión tan fuerte de que necesito ir allí porque allí voy con todos los poderes. Porque la modificación del decreto disminuye el grado de influencia y de poder que iba a tener ese ministerio de energía y mina, que lo iba prácticamente a acaparar todo. Entonces yo pienso que es una decisión muy positiva, que va en consonancia con la voluntad del presidente de la República de echar hacia adelante el proceso de reforma en el subsector eléctrico, y le da un espaldarazo a un funcionario eficiente, confiable, responsable, como es Bichara, para que continúe sin mayor dilación con ese histórico proceso de reforma. El presidente se salió debajo de una patana. Por eso. Eso era para dañar todo el proyecto. Lo dañaba todo. Todo el proyecto relacionado con el rescate del subsector eléctrico. Brillante disposición. Se iba a ver la generalidad. Y el cambio de matriz te lo presentaba. Íbamos a pelear por Mina, por Loma Miranda, y guardado el proyecto de... No, ahí están las dos plantas. Pero atención, el cambio de matriz. Pero atención al ciego allá en el Campito. Lo de... Vamos a continuar con las gallinitas ponedoras, porque lo que va en diciembre es gallina de allá, y la yautita y la cosa, porque no hay más nada. Pero yo quiero... que se prepare que para Mozart abre un interesante debate, todavía no viene. Ese con la austeridad, y yo creo que Mozart tiene y no tiene razón, las dos cosas. Porque lo que le llamamos la atención al gobierno es de pretender
¿Qué pasó con esto? Esto cerró un tema que el presidente abrió tan importante, por ejemplo, que lo dice el Diario Libre hoy, elevar la Toyota. Tú sabes lo vilipendiada que ha sido la Toyota. Ese hombre como una Toyota. Tú sabes, óyeme, la Toyota. Un rubro de exportación, ¿Sabes Orión. lo que dice? Que tiene una novia en Nueva Sí. York, No. una tierrita en el suroeste, y se alimenta de Toyota. No tienen nada. No tiene novia. El que tiene una No plantación tiene de tierra, Toyota. ni ha comido. No. Ahora es un Sin generador, embargo, la Toyota, generador de divisa por y de alimentación decenas de interna. años, Por más que tú le pongas un huevito. ha sido, eso pero no, la Toyota, siempre compañera. Siempre. Ahí está la Toyota alrededor del arroz cuando no hay de nada. Y es un rubro. Le busca, la Toyota coge Ya toda le la reivindica vuelta. la Toyota con esa Entonces, Es un rubro. se ha Orión. Ese reivindicado. debió ser el tema de hoy. Sí, es verdad. Ese debió ser tema. el tema de hoy. Así El es, presidente reivindica la La Toyota. Toyota. Eso prácticamente es la segunda, la tercera. Para que lo sepa. La quinta república. Sí. No, y- Toyota, Pedro, ¿tú crees que no? Toyota y Tú no sabes berenjena. que la Toyota se da en toda parte. Tú no sabes que la Toyota hoy es un rublo de exportación que el presidente ha el dispuesto palo- 24 millones de pesos para relanzarlo. para Toyota. ¿Qué es lo que tú crees Lo que es eso? sorprendente de eso lo alimenticio, que contrario a lo que la gente cree. Oh, sí. Además, la Toyota es suave. Bueno, Orión. Se Y da donde entonces quiere. viene, en vez de nosotros estar hablando Y de que la se come, Toyota se come ahora, detalle. 24 millones de pesos para los productores de Toyota. Estamos hablando de que esto se va a fuñir, que estamos en austeridad. Ese, Moza, es el lenguaje, Moza. Eso debió pasar sencillamente que pase. Estamos en austeridad hasta que no se quite eso. tú sabes Oye, que- un decreto se prolonga, Pedro, hasta que otro no lo sustituya. Deja eso. Está vigente. Eso, pues, que la Además, gente se yo olvide pregunto, de y le eso. quiero decir a nuestro querido amigo, el presidente Medina, amigo de nosotros cuatro, Sí, señor. ¿cuánto usted calcula, presidente, que es una fiestecita? Por ejemplo, en el Ministerio de Industria, poner el Ministerio de Industria y Comercio, las personas que están ahí quieren hacer una fiesta. ¿Cuánto vale el combo? ¿Cuánto vale el romo, Sí, el hombre. refresco, los vasos Esos son plásticos, unos chelitos, la comida? presidente. ¿Eso se lleva cuánto? El alquiler de la silla. Esos son unos Alquiler de la chelitos. baila la gente, presidente, es que tenemos que tener. Que a propósito de industria, buena noticia, dice el ministro de Industria que a los zonafranqueros de su mala paga, que tienen 32 millones de dólares que lo cogieron a cargo del gobierno prácticamente, van a tener que buscarlo, no van a pagar, el gobierno no le va a pagar un chelo Ayer dieron una, y tienen que pagar, ayer dieron una buena noticia tienen que pagar. que van a agregar 3.500 nuevos empleos. Los zonafranqueros. O sea, es una buena No, fueron a noticia Palacio que hay que huyendo, celebrar, presidente. claro. Le cambiamos dólares por Créame los empleos, entonces cuando créame los salió empleos, pero el pero ministro devuelvan que los no- chelitos, oye, devuelvan los chelitos. oye, ¿cómo fue? Sí. Visitaron al presidente en Palacio. Y el presidente, estos no son todos, nada más son Sí. 30 y pico, 30 y tanto empresas, la mayoría de las cuales se ha declarado en bancarrota, oye. Y Oye, presidente, le vamos a conseguir 3.500 empleos más. Entonces el presidente callado le dijo al ministro de Sí, Industria, "Dile cóbralo tú. que tiene que pagar". Y fue el ministro, muchacho joven, tiene que pagar. Y fue entonces a la sala de que vi prensa. unos zapaticos bien bonitos, sí. tenis, eso que se fabrican aquí, parece, Sí, localmente, sí, ¿verdad? y tienen que pagar. Entonces van a tener Pero que tienen pagar que los pagar. chelitos. Por cierto, a propósito de deuda, a mí me parece que el señor magnífico rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo ha sometido el IDECOP a la UAS Sí. en su persona, porque él es el rector, porque nada más le adeudan cientos y La tantos, cooperativa, la cientos dinero y de la tantos cooperativa. millones a la cooperativa, y dice el rector, nosotros lo gastamos. Porque tenemos un déficit que este mes va a ser de 20 millones. ves. Entonces dice, yo voy a ir con la frente en alta a la justicia, pero tiene que llevar al gobierno que no nos da dinero suficiente. Pero usted no tiene derecho a Pero robar ven acá. dinero ajeno. Sí, porque son Oye, admite nuestro buen amigo, el maestro, que sí, que gastaron el dinero de los profesores y de los... Pero es que y de eso no los- de- ¿tú ves? pero entonces dice, no, el otro fue. El gobierno, Pedro, eso tenía que ir a la cuenta. Pedro, pero así no puede Es ser. cierto que yo quisiera eliminar una preocupación que tengo. Se ha dicho que este concepto de la austeridad ha sido llevado al gobierno, no solamente por informaciones manipuladas de dentro del propio gobierno, sino también por refuerzos externos. Estamos hablando de Andy Daguarri y Aristi Escudero. Ojalá que no sean ellos los propulsores de... De la ampliación De del la decreto. extensión. Sí, porque entonces estos refuerzos no son buenos, ¿no? ¿Cómo la cosa? No entendí nada. La dejo de ese tamaño. No, él dice que probable, que ojalá no sea, Sea idea el que de haya aconsejado. Porque tú sabes que Andy está dentro de los consejeros del gobierno.
la ampliación de... y ojalá que no sean ellos los propulsores de eso, porque es que yo sigo en desacuerdo con ustedes que el decreto no es para la sociedad, es que lo que no debió fue publicitarse tanto, Pedro. Es la operativa. Es que los funcionarios del Estado no se le tiene confianza, que se le va la mano, Pedro, comienza a sumar. Bueno, el gobierno, Pedro, anda buscando chelito por aquí, chelito por allí, es verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir con el plan de autoridad en el gasto, pero no a la sociedad. No entonces el gobierno lo que tiene que dar una muestra de decir, oye, ni una cosa ni la otra, o sea, no vamos a volvernos locos gastando, pero bailen. Y no afecta a los proyectos que están y reconocer que no vamos a crecer. Tenemos la persona indicada para tratar el tema. No afecta a los proyectos don Julio Ortega Tous, que nos espera en la sala de hoy no hay entrevista. metro, ¿verdad? Vamos a hacer un alto. Ayer alumbró una dama ahí en el metro. Y la atendieron ahí. Y la atendieron allá mismo. Los mismos oficiales saben de eso. ¿Tú viste ¿Ustedes sabían eso? que son entrenados? Allá en el 9. Oye, el niño nació en el metro. Que no le pongan Nació el niño. metrosexual. Una niña. Miren, Julio Ortega entonces está esperándonos ahí. El tema riquísimo que estábamos planteando ahora, lo vamos a trasladar a la sala de entrevistas. Así que dentro de unos momentos proseguimos con el asunto de la austeridad y el informe de la UNCTAD, que es el equipo técnico de la Organización Mundial de Comercio.